Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este culto, a este primer domingo de febrero, como si nada, ya como dijimos anteriormente, se acabó enero, ya comenzamos el segundo mes y recordamos que esto va volando, amados, así que de verdad que tenemos que aprovechar bien el tiempo. Siempre las recomendaciones, miren, alcohol, su mascarilla, la cual no es recomendable que la use más allá del tiempo que el fabricante recomienda, porque, amados, no solo estamos hablando de problemas respiratorios a través del COVID, sino que también el uso inadecuado de su mascarilla también puede producirle a usted otro tipo de afecciones. Así es que teniendo esto en cuenta, sean todos bienvenidos a este culto, a esta transmisión, y vamos a orar porque Dios bendiga este momento que vamos a tener tanto en la alabanza como pues anuncios, oración, la aplicación de la palabra y recuerden ustedes que al final de la prédica viene el pastor Hernán para dirigirnos también en Santa Cena para que usted también aproveche a preparar sus elementos. Muy bien, oramos entonces y decimos que les damos en esta mañana, Padre, por todas las bendiciones que nos has dado, porque hasta aquí nos has traído, hasta aquí nos has cuidado, hasta aquí nos has ayudado. Padre, te pido por cada corazón que en este momento está conectado a esta transmisión, para que pueda ser bendecido, Señor, para que pueda glorificar tu nombre en esta mañana, Padre bendito. Padre, te pedimos, pues obviamente por la transmisión, sabemos que han habido, Padre, dificultades, ataques, podríamos llamarlos, pero tú tienes cuidado de cada cosa de ellos, Señor. Así que cada plataforma, en este caso es Facebook, YouTube, Padre, que todo se pueda dar de la mejor manera para que podamos juntos disfrutar de este momento. Quizás no como quisiéramos todavía, Señor, de la forma presencial que quisiéramos que fuera, pero al menos lo podemos hacer a través de este medio. Así que te damos las gracias, quedamos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pasamos entonces este tiempo de alabanza y adoración y luego venimos con los anuncios. Oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres tú. Has aumentado, oh Dios, tus maravillas y ya no puedo contarlas. Misericordia me das día tras día, tu canto en mi boca estará. Grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres, grandes son tus obras, poderío y majestad. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Y grande eres tú. Tuyo es todo imperio, toda gloria y potestad. Grande es tu dominio, el universo lleno está en tu poder. Grande eres. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor.
necesitamos es más de tu unción. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Sanidad y redención, muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. ¿Alguien tiene una alabanza para Dios en esta noche? Que se oiga la alegría. ¿Hay alguien que lo pueda decir? Voy a invitarle a que lo diga con nosotros en esta noche. Hosana, hosana al Rey. Díganlo ustedes ahora. Hosana, hosana, hosana al Rey. Una vez más, todos juntos. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana, hosana, hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Denles alabanza al Rey. De tal manera me amó que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó y no hay forma en que podré
pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por
seguiré. Yeah, Señor, yo te seguiré con mi alma, mente y corazón. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Bien, amados, nuevamente para aquellos que se acaban de conectar, sean todos bienvenidos a este culto, a la Iglesia Cristiana de Adoración, en la cual nosotros pretendemos con nuestras vidas y con la ayuda del Espíritu Santo el poder glorificar y adorar al Señor. Vamos entonces con los anuncios. Les recordamos siempre que estamos hasta que Dios lo permita, porque se han dado ustedes cuenta que ha habido un rebrote del virus, así es que pues hasta que Dios nos diga lo contrario, seguimos entonces los servicios dominicales a las 10 de la mañana a través de las plataformas Facebook y YouTube.
También le recordamos que hay grupos de crecimiento que se están reuniendo en el transcurso de la semana, los cuales pues ya será a discreción del coordinador del grupo el poder hacerlo de forma presencial o de hacerlo a través de las plataformas, la que por lo general se ocupa es Zoom. También les recordamos que el día de hoy, nuevamente, pues para aquellos que están conectando, al finalizar la predicación con el pastor Jorgito, tenemos Santa Cena con el pastor Hernán. A los cumpleañeros, tenemos cumpleañeras. Cumpleañeras son las que tenemos, así es que para todas ellas, Tati Ferrufino hasta los Estados Unidos, para ti muchas felicidades. Tani de Guzmán, ¡ah! ¡Felicidades! Andrea Calderón y Yolanda Tablas están cumpliendo en estos días. Para ustedes muchas felicidades. Tati está cumpliendo años hoy, así es que para ellas muchas, muchas felicidades. Como iglesia queremos darle nuestro pésame a la familia Celaya, principalmente a Bea, pues porque hace 2 días falleció su abuelita, por la que estuvimos orando. Es una gran bendición estar escuchando de que fue una mujer entregada a Dios, una mujer que reconoció a Cristo como su Salvador, y pues eso nos da la alegría de saber de que ella vivió una vida en Cristo y que hoy está gozando en la presencia del Padre. Nuestras oraciones entonces son para la familia, para que Dios pueda en su inmenso amor ir llenando ese vacío. Entonces, tomaremos entonces el tiempo ahorita, hermanos, para poder orar por las peticiones recaudadas durante la semana, que pues han ido aumentando. Y ustedes ya saben que pueden hacerlas llegar a través de todos los medios digitales, a través de las personas que ustedes conozcan, y nosotros lo hacemos llegar a el grupo que durante toda la semana está orando por estas peticiones. Así que, sin más, pues vamos a empezar a orar por ellas. Te damos las gracias, Señor, por esta bendición que tenemos de poder reunirnos a través de este medio. Por lo que te pedimos siempre por la transmisión, Padre. Luego viene el pastor Jorgito también, y te pido por los corazones, Señor, de que van a estar escuchando esta palabra para que pueda ser tomada como buena tierra, Señor, y puesta en práctica. Padre, siempre te pedimos porque nos dirijas y nos indiques el momento para poder iniciar las reuniones presenciales. Sabemos, Padre, que pues tenemos que ser prudentes en cuanto a esto. Te pedimos por ese local, Señor, para que podamos reunirnos como iglesia, que cumpla con todo el protocolo de seguridad, Padre, que debemos seguir para evitar contagios, un local que pueda ser accesible y sostenible. También, Padre, agradecemos por todas aquellas personas que se han ido agregando, Señor, a la iglesia en estas transmisiones, y pues que puedan seguirse agregando más personas a ellas. También pedimos por protección y provisión para nuestros pastores y sus familias. Principalmente en este caso pedimos siempre por la salud de nuestro pastor general Hernán Angulo, Señor. Padre, Crisia te agradece porque la has cubierto a ella y a su familia, nos has cubierto de verdad, Padre, del virus. También por la salud y por todas las bendiciones que nos has dado. Y también ella te pide pues siempre por la salud emocional y física de Gerardito en esta nueva etapa de vida, Señor. También te pedimos siempre por su capacidad de aprendizaje. Hermana Silvia Celaya está agradecida por tus bendiciones y siempre pide por salud para ella y para su familia. Eli de Angulo, Padre, siempre está agradecida por tus bondades y tiene 2 peticiones especiales en su corazón y sigue pidiendo también por la salud del pastor Hernán. Caro Handal te da gracias porque hasta aquí tú la has traído, tú la has guardado, tú la has protegido, y siempre está pidiendo por Irma de Palencia, Señor, porque aumente de peso, que coma bien, y por su próximo tratamiento. Siempre te pide, Señor, por protección en el trabajo y fuera de él. Padre, gracias. Gracias por Miguel, por Tania, por el pequeño Miguel Santiago, y pedimos siempre, Señor, por protección y por protección para sus vidas. Lili Tobar está agradecida por la vida, por la salud, por el trabajo, por los alimentos de cada día, Señor. Padre, también pues por tener salud con toda la familia, Señor, ella te agradece. Y te pide en especial por su mamá, que será una operación en los ojos, y pues que tú la protejas de todo y que todo salga bien. También te está pidiendo por el abuelo Carlos, para que lo protejas y le des siempre buena salud. Dara López te da las gracias por la recuperación milagrosa de la persona por la que estuvo pidiendo la semana pasada, por Rafael López, ¿verdad? Quien estuvo a punto de ser entubado, pero pues le hicieron transfusiones de plasma y se está recuperando. Gracias, Señor. Siempre pide por la familia Fermán de la Iglesia Cristiana Jerusalén, también por doña Angélica, que es una señora de 80 años,
y pues se encuentra en este momento delicada por el coronavirus. También te pide por Karen, siempre por el bebé, que todo vaya bien. Y Mita Angulo está sumamente agradecida, Padre, por el primer mes de vida de Javier Alfonso, quien los cumplió el día viernes. ¡Wow! Sara Patricia está agradecida siempre por tu provisión, por la salud, por el cuidado y la protección que has tenido para con la familia. Y te pide siempre por la ñatina, por la mamá del pastor Jorgito, a quien le van a hacer unos exámenes de la piel en este mes, que todo salga bien, te pide. Sindromina continúa pidiendo por la recuperación de su prima y también que les protejas de todo lo que está pasando en este momento. Amílcar Durán siempre pide por oración, por salud, sabiduría para tomar decisiones correctas en esta nueva etapa de vida. También siempre pedimos, Señor, porque tú le puedas proveer de una oportunidad laboral segura, Padre, constante para poder cumplir con todos sus compromisos económicos. También te pide por sus hijos Kevin y Gaby, Padre Santo, para que ellos puedan tomar buenas decisiones, Señor. Padre, para que tú les protejas, tú les bendigas, les ayudes en su vida. También sigue pidiendo, Padre, en relación con Yanira, Padre bendito, para que tú les des a ambos dirección y que siempre tú seas el centro de todo en su relación. Pedimos también por protección y provisión para Yanira y para sus hijas, Padre. La hermana Cori está agradecida por su salud y por la salud que has guardado para todos. Marielito siempre pide por la salud de su familia, especialmente por su bebé, William Emanuel. Gladys Vázquez te agradece porque su papá, el tío Coqui, está recuperándose y pide porque los exámenes que le faltan por hacer salga todo bien y que tú continúes protegiendo a su familia y también te pide por provisión. Yolanda Tabla siempre pide porque mejore su salud y también te pide por protección para ella y su familia. Pedimos también por Sofía Baires, su hija Andrea, por protección y provisión. Pedimos, Padre, por Alejandro y Cris Melgar y por la protección de toda su familia. Pedimos también por Néstor Sanabria y su familia, Señor. Rolando te agradece, Padre, por cada milagro y cuidado que has tenido para su familia, Señor, y porque continúes dándole buena salud. Padre, nuevamente te pedimos por Bea, Padre Santo, por el fallecimiento de su abuelita con el Consuelo. Padre, para que tú, con tu amor, vayas llenando ese vacío. Agradecemos por la vida de doña Consuelito, Padre bendito, porque sabemos que ella se encuentra en este momento gozando en tu presencia. También pedimos por la protección de la hermana Paquita, por la salud de Evita, Señor Teisita, la hermana Dinora, porque además de la salud, tú siempre puedas proveer para sus necesidades. Pedimos, Padre, por la protección y provisión para Ashley Joy y su familia. Jamie Cabrera te agradece porque le has guardado y has provisto lo necesario aún sin poder ganar un sueldo. Te agradece por su salud. También te pide por su trabajo, ¿verdad? Pues no es plaza fija, para que tú les proveas de una plaza que ya sea ya fija, Señor, y por un trabajo para su esposo Luis Cabrero. Pedimos también por la protección y provisión para la hermana Daisy López y pues por El Salvador, Padre bendito, pues por estos movimientos que se estarán dando en este mes por las elecciones, Señor. Sabemos que al final de cuentas es tu voluntad buena, agradable y perfecta para con nosotros. Yo en la particular te pido por mi sobrina, Señor, por Frida Cisneros, Padre, por esta fiebre tifoidea tan fuerte que le ha dado. Te pido que tú la guardes, que la cuides, que la sanes, Señor. Al igual por toda mi familia que está en Estados Unidos, por la tía Deni, el tío Paulino, por mis primos, Señor, por José Luis, por Carlos, por Mirna, Señor, y por todos sus hijos también que han estado padeciendo de COVID. Principalmente, Padre, por mis tíos que pues han estado hospitalizados, gracias porque sus niveles de oxígeno han ido aumentando, pues guárdalos, cuídalos, Señor, y sánalos, que puedan pasar pronto y seguramente de este proceso. Así es que gracias te damos, Señor, por la confianza que tenemos de que tú nos has escuchado y por la confianza que tú tienes la respuesta correcta al tiempo correcto en cada una de estas peticiones, Señor. Te pedimos por cada corazón que sigue conectado para que pueda escuchar esta palabra y ponerla en práctica. Te lo pedimos y confiamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, confiamos en Dios. Confiamos en que cada petición tiene la respuesta adecuada, buena, agradable y perfecta, que son las respuestas y la manera como Dios trabaja. Así es que quedamos con el pastor Jorgito y recuerden que luego nos quedamos con el pastor Hernán para la celebración de la Santa Cena. Amados, bendiciones. Muy buenos días, amada Iglesia Cristiana de Adoración. Qué bendición volver a congregarnos como iglesia en esta nueva modalidad. Así que qué bendición. Y ya estamos en el mes de febrero, nuestro primer domingo, y vamos a poder celebrar la ordenanza de la Santa Cena. Así que qué bendición. Muy bien, vamos a continuar estudiando el Evangelio según San Lucas.
Y hoy iremos del capítulo 12, del 1 al 12. Ahora bien, Lucas siempre mantiene sus relatos dentro de su contexto, llevándolo de manera cronológica para que entendamos las cosas. Así que, hermano, yo he estado muy emocionado en cuanto a este estudio de Lucas. Me emociona ver cómo Lucas lo va haciendo. Aunque en este capítulo 12 me ha sorprendido porque voy leyendo una parte y de repente sale con otra cosa que digo, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con lo que está diciendo anteriormente? No le hallaba sentido a algunas cosas, pero luego comencé a orar, a esperar que el Señor me guiara y entendiendo siempre el contexto de lo que está hablando, vino la luz y entendí por qué Lucas pone eso y de lo cual vamos a aprender en esta linda mañana. Así que qué bendición. Y entonces seguimos con nuestro estudio. Ahora, hermanos, sabemos que la oposición va en aumento en cuanto al Señor Jesucristo. Cada día los ataques de ellos van a ir más fuerte. Y sabemos que este fariseo invita a Jesús a una cena, no porque Jesús le simpatizara, le agradara, sino para ver qué podían cazar de él y atacarlo y poder acusarlo. Así que ese era el propósito de la cena. Pero recordemos que Jesús continúa y ve una linda oportunidad precisamente para seguir evangelizando, porque él no había venido a condenar, sino a salvar. Y como digo, creo que a estos grupos de los fariseos fue a los que quizás les habló más acerca de estas cosas. Pero sabemos que su actitud fue de rechazo y que lo están acusando de que es guiado por malos espíritus. Y no solamente atacando al Señor de Jesús, sino que ve que esas multitudes que lo están siguiendo también las quieren desanimar, que se desencanten del Señor Jesús y que ya no lo sigan, que ya no le crean. Así que tienen un doble propósito en los ataques que ellos están haciendo. Y como digo, acepta la invitación a cenar y va a hablarles de manera muy amplia el evangelio, con el propósito de que ellos crean que él es el Mesías. Él ha estado presentando todas las credenciales de que el Antiguo Testamento hablaba de él para que creyeran en él. Pero cuando llega a la cena y el fariseo lo ataca porque no había lavado las manos, Jesús descubre su pecado y les habla acerca de la hipocresía y que verdaderamente estaban controlados por él y que verdaderamente esto no les hacía ver al Señor Jesús como Mesías. Y él buscaba que ellos pudieran arrepentirse y lo conocieran como su Mesías. Pero vemos que la actitud de ellos fue acusarlo, ¿verdad? Y el encuentro no estuvo muy bien. Y esta es la oposición que está atacando a Jesús. Pero Jesús siempre está concentrado en la tarea que él tiene que hacer y también con sus discípulos. Así que Jesús sabe que su partida está muy, muy cerca, por lo cual quiere preparar a sus discípulos porque ellos también van a enfrentar muchas veces esta oposición en el futuro por los líderes religiosos. Así que él va a aprovechar para hacer esto. Los discípulos tienen muy presente la cena con el fariseo
Y fue un tiempo de mucha tensión y ver cómo el Señor Jesús les había hablado. Pues en este contexto, el día siguiente, ¿verdad? Él los tiene y Jesús quiere ministrarles a sus discípulos en cuanto a esta área. Así que Jesús quiere instruirlos sobre sus opositores y cómo ellos van a responder. Y es por eso que surgen estos textos. Y lo vamos a ver entonces ahí en Lucas, capítulo 12, del versículo 1 al 3. Y vamos a ver esta primera porción, donde Lucas lo lleva, como digo, en ese orden. Y fíjense ahí, ya el día siguiente, después de esa cena con los fariseos, tanto los discípulos como Jesús lo tienen muy en cuenta. Y Jesús quiere aprovechar para prepararlos de cómo van a enfrentarlos a esta oposición. Y dice así la palabra del Señor. En esto, dice, juntándose por millares, la multitud tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Verso 2. Porque no hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Así que Jesús, teniendo en mente el ataque de los fariseos, comienza y aprovecha para preparar acerca a los discípulos acerca de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Ahora el escenario, la fama de Jesús se ha aumentado mucho allí en Judea. Y miren cómo Lucas detalla, dice que millares, o sea, ya era una multitud muy grande. Lucas ocupa ese término, millares de personas estaban aquí. Y además eran tantas que empezaron a atropellarse entre ellas y ya era algo incómodo de la multitud que estaba siguiendo a Jesús. Pero Jesús siempre concentrado y quiere preparar a sus discípulos para que sepan cómo enfrentar a la oposición. Así que, hermanos, ahí está la fama de Jesús aumentando cada vez más, y esto a la oposición no le gusta. Y en otro texto dice, mirad cómo las multitudes se van tras de él, y no le gustaba esta situación. Por eso quieren aumentar los ataques a Jesús. Así que en primer lugar, Jesús va a preparar a sus discípulos acerca de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. La hipocresía. Y les advierte la falsedad de estos líderes religiosos que aparentan espiritualidad, pero en su corazón está bastante mal. Y les dijo sepulcros blanqueados. Así que les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Los fariseos, los escribas. Y sabemos que la hipocresía es fingir o actuar de cierta manera falsa, equivocada, actuando, pero que no es real. Así que los fariseos eran buenos artistas. Y sabemos que esta palabra hipocresía se refería a los actores del teatro griego que ocupaban las máscaras para actuar. Y eso les decían, ahí están los hipócritas, porque ocupaban diferentes máscaras para hacer la actuación. Y por eso luego se ocupa la palabra para señalar este pecado de falsedad. Y eso era. Y mucho fingía. Y Jesús les está diciendo que los fariseos, la religiosidad, era muy hipócrita y era muy nociva para
muchas personas y que tenían que tener cuidado. Era como la levadura que se pone y la levadura va creciendo, aumenta, se expande y amarga la masa. Así que Jesús les dijo, miren, tengan mucho cuidado con la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y sabemos, hermanos, que la hipocresía no es exclusiva de la iglesia. Ahí va a estar y van a ver en las diferentes iglesias siempre habrán hipócritas. Y esperemos que se conviertan o salgan de la hipocresía. Pero la hipocresía, hermanos, no es exclusiva de la iglesia, está en todos los ámbitos. Y ustedes sabrán en el trabajo, en la sociedad, por todos lados se ve eso. Pero aquí lo está enfrentando en la iglesia y está en todos los ámbitos y es un fruto de la naturaleza pecaminosa. Y sabemos que ellos eran mucha apariencia, había mucho orgullo, tenían vanagloria, además se guiaban más por mandamientos de hombre que por la palabra de Dios. Así que, hermanos, cargaban a las demás personas con mandamientos y ordenanzas que ellos mismos no cumplían. Y así Jesús les habla ampliamente. Y vimos cómo el Evangelio de Mateo, capítulo 23, también lo extiende mucho más y que todo era algo falso. Y les dice, tengan cuidado con esta hipocresía. Y les decía yo, esos 5 formas de que podemos estar alertas y guardándonos de la hipocresía. Y les decía que en primer lugar debemos de estar alertas porque cualquiera de nosotros podemos caer en ese pecado de hipocresía, en el crecimiento de nuestra vida espiritual, en fin, o por ciertas razones, el control de la carne en nuestra vida nos puede llevar a la hipocresía. Y yo puedo recordar, y soy honesto en decirle que en mucha parte o en alguna parte de mi vida pastoral caí en este pecado de falsedad, de hipocresía. Y fue horrendo, pero gracias a Dios, Dios en su gracia me iluminó y me sacó de ahí. Bendito sea el Señor. Así que debemos de estar alertas porque todos estamos expuestos a caer en esta religiosidad, en esta hipocresía. Y no quiere decir que porque no caímos, si caímos antes, no quiere decir que hoy no estemos expuestos también a caer. Lo estamos también. Por eso debemos de estar alertas y vigilantes. En segundo lugar, debemos de orar para que Dios examine nuestro corazón, que vea cómo estamos, que seamos abiertos con Él de nuestro caminar y esa comunión íntima con el Señor nos vaya guiando para llevar una vida genuina espiritualmente y estar atentos a su palabra, escuchar su palabra. No solamente oírla, sino escucharla y que llegue a nuestra mente y nuestro corazón. Luego tener una actitud de arrepentimiento si algo el Señor nos está diciendo. Y luego crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos va a guardar de la levadura de los fariseos. Estar concentrados en nuestra vida espiritual, eso nos va a ayudar muchísimo, estar alertas, orando, manteniendo esa comunión que el Señor, con nuestro Dios, que Él examine nuestra vida y creciendo en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es lo que estaba diciéndole a los discípulos, tengan cuidado con esta levadura, porque ustedes mismos de una u otra manera pueden caer. Y parece que más adelante, allá por Gálatas, ¿verdad? Pablo reprende a Pedro porque no se estaba comportando de una manera correcta y se comportaba delante de otros hermanos falsamente. Así que alerta, mucho cuidado con este aspecto. Y por eso el Señor Jesús les dijo, guardaos de la levadura de los fariseos, porque podemos estar tan pendientes de ellos que por estar tan
fijada nuestra mente y nuestros ojos en estas cosas, que de repente nosotros caemos en lo mismo. Pero es interesante ver que Jesús les dice, así que ustedes guárdense. Y les dice, yo me voy a encargar de revelar todas las cosas. Ustedes no tienen que andar juzgando, ni ser jueces, ni involucrarse, porque a nosotros los hombres y al ser humano fácil nos engañan fácilmente, pero al Dios Todopoderoso vimos que no es así. Y por eso Él les dice que todo lo que se hable aún en secreto en el aposento, ¿verdad? Con voz, será revelado. Y vean ahí en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, Pablo nos lo dice. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Y miren lo que dice. Y lo vuelve a enfatizar Pablo de lo que había enseñado Jesús. Dice, así que, una palabra de conclusión, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Así que Jesús les dice, miren, ese es mi labor. Yo puedo. Es el Dios Todopoderoso, omnisciente, y sabe todas las cosas. Así que yo las voy a aclarar. Puede ser que las descubra en este tiempo, y algo otras, dice, se descubrirán después, de acuerdo a cómo Dios quiera revelar las cosas. Así que a los discípulos, primero él dice, ustedes concéntrense en su vida espiritual. Concéntrense en su vida espiritual, en ustedes mismos. Vayan creciendo ustedes mismos. No anden viendo la paja en el ojo ajeno, porque tenemos la viga, y concentrarnos en nosotros mismos. ¿Y qué es lo que debemos de hacer para con estas personas? Pues orar por ellas, orar para que llegue arrepentimiento en sus vidas, orar también quizás para que eso conviertan al Señor Jesucristo, amarlos, porque Jesús los amó a todos ellos. Dice que amó a todos, aún a la oposición y a estos líderes y a estos hipócritas. Jesús murió por ellos. Ser luz también para ellos, y no juzgar. Así que esa es la primera preparación que Dios hace con sus discípulos, preparándoles. Dicen, guárdense. Y es increíble ver que de otros pecados casi nunca les dijo que se guardaran o tengan mucho cuidado con los ladrones, esto. Pero en cuanto a esto, la religiosidad y la hipocresía, Jesús sí hizo bastante énfasis, porque es nociva, contamina y se va expandiendo, y es de mucho tropiezo a muchos creyentes. Así que es una enseñanza también para nosotros. Pero hoy vamos a ver el segundo texto, que, como digo, la primera vez que cuando yo lo estaba leyendo, me pareció que como si Jesús, bueno, ¿y por qué está diciendo esto? No le encuentro cuál era la lógica de que, porque este texto del 1 al 12 son versículos seguidos, aunque en nuestra Biblia, ¿verdad?, lo dividan, pero está haciendo el mismo relato. Así que vamos a ir entonces a los versículos del 4 al 7 y vamos a descubrir cómo está Jesús preparando a sus discípulos, y lo enlaza. Y como digo, al principio parece no encajar con lo que les acaba de decir de los fariseos y de la levadura de los fariseos, y que no guardaron. Pero después vamos a entender qué pasaba también con ellos. Y fíjense, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí,
os digo a este temer. Siguiente texto. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Muy bien, ahora vamos a entender por qué Jesús le da esta enseñanza. Y vamos a encontrar que Jesús también le va a preparar a los discípulos a quien verdaderamente deben temer. Y es lindo como Lucas dice y cambia no les dice discípulos ni hermanos, sino amigos míos. Porque lo que le va a decir es de mucha trascendencia y él quiere revelar a sus amigos íntimos, amados, no solamente sus discípulos, sino le cambia el término, dice amigos míos. Yo los amo, yo los quiero, pero quiero que estén preparados para esta situación. ¿Y qué es lo que pasaba con esto? Ahora, la hipocresía de los líderes religiosos los había llevado a ser muy orgullosos, a ser soberbios, a tener mucha prepotencia. Y sabemos que todos ellos, estos líderes fariseos y escribas, eran los líderes religiosos, por lo cual ellos eran la autoridad. Y Jesús les está diciendo que estos líderes religiosos abusan de la autoridad que dan. Abusan con la autoridad y quieren manipular, controlar al pueblo de Israel a través del miedo. Quieren controlar y eran muy buenos y muy especialistas en saber manipular y controlar al pueblo, a la gente, a los judíos, a los galileos, a las personas que a ellos estaban guiando y tenían un concepto errado de lo que es la autoridad. Y les había llevado, como digo, el orgullo, la soberbia, no solamente a actuar de manera hipócrita, sino a abusar de su autoridad. ¿Y qué es lo que ellos ocupaban para ser los líderes? Ocupaban el miedo, ocupaban el temor. Tenían muchas maneras de amenazar a la gente y que el pueblo se sometiera a su liderazgo por miedo. Y los amedrentaban, los amenazaban. Y vamos a ver ahí algunos textos que nos hablan. Por ejemplo, Juan capítulo 9, versículo 22. Y hay varias referencias en cuanto a este tema y cómo los líderes religiosos ocupaban el miedo. Y por eso Jesús saca este tema del temor. No temáis a los que matan el cuerpo. Y estos líderes religiosos ocupaban el temor, el miedo para guiar a la nación de Israel. Miren lo que dice ahí cuando Jesús ha hecho un milagro. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, refiriéndose a los líderes. Tenían, ¿qué dice? Miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Vamos a ir siempre a Juan, capítulo 7, versículo 13, donde aparece otra cita. Y como digo, hay varias citas que aparecen hablando del miedo y cómo ellos querían hacer. Dice, pero ninguno hablaba abiertamente de él, o sea, de Jesús, por miedo a los judíos. Así que, hermanos, los líderes religiosos no solamente estaban teniendo problemas con la hipocresía, sino que también estaban teniendo abusos de autoridad. Y ocupaban la amenaza,
las confrontaciones, el miedo, el temor. Así que si tú estás con esto, te vamos a expulsar de la sinagoga. Y eran, como digo, muy especialistas en manipular a la gente por el miedo y el temor. Y no solamente con el aspecto de expulsarlos de la sinagoga, sino a veces había amenazas de muerte. Llamaban a alguno de ellos y le decían: mañana en la noche te mataremos, toda tu familia va a desaparecer. Y esta era la forma en que los líderes religiosos estaban guiando al pueblo, con el miedo, con el temor a las cosas. Y por eso el Señor Jesús les está diciendo a los discípulos: no tengan temor de los que matan el cuerpo, sino al que sí deben temer, dice, es aquel que tiene la autoridad después de la muerte, lanzarlos al infierno. Así que miren, ¿saben quién más les tenía miedo a los judíos? Pilato. Pilato, cuando dice: tú no eres amigo del rey. Y dice que Pilato, por miedo a los judíos, azotó a Jesús y se los entregó, y no hizo el juicio correcto que debería de haber dictado, porque Pilato dijo: yo no encuentro culpa en este hombre. Pero el miedo que ejercían los líderes religiosos, el pueblo judío hacia Pilato, era tanto que Pilato lo entregó a la muerte. Aunque sabemos que Jesús no fue por miedo a los líderes religiosos a la cruz, sino que dijo él: yo pongo mi vida voluntariamente, voy a la cruz. También ustedes sabrán cómo ellos manipularon a las multitudes para que cambiaran de opinión acerca de Jesús. Esa multitud que recibió a Jesucristo diciendo: Hosana, Hosana, salva ya, salva ya. 6 días después estaban diciendo: crucifícale, crucifícale. ¿Por qué? Porque los líderes religiosos habían hecho tanta presión sobre las multitudes que las multitudes cedieron por el miedo. Ocuparon testigos falsos también. Y les decían: tú vas a decir que Jesús hizo esto y esto y esto. Y ellos: sí, porque si no, no vas a amanecer mañana. Y esta era la estrategia, el abuso que tenían de autoridad. Y hermanos, sabemos que a lo que le tenemos miedo, eso nos controla. A lo que más nosotros le tenemos miedo, llega a controlarnos. Ya sea cualquier miedo, cualquier temor o algo, nos mete miedo al jefe, el papá, ¿verdad? Y hacemos las cosas por miedo. Y muchas autoridades cometen muchos abusos a través del miedo. Y Jesús quiere decirle a sus discípulos que ellos no van a ser controlados por el miedo de los líderes. Y por eso les dice: no temáis a los que matan el cuerpo, a los líderes religiosos. Porque Él los está preparando para el futuro, porque sus discípulos los van a enfrentar más después de que Jesús haya partido. Así que no temáis a los que matan el cuerpo, sino aquí, a mí, si en algo sentido me van a tener miedo, va a ser a mí. Pero a mí me deben de tener respeto, amor, saber que soy el Dios todopoderoso y tengo la autoridad en esa vida eterna. Y eso es lo que les está diciendo. Así que no sea este miedo que los esté controlando a ustedes, sino que hay alguien más grande al cual debemos de tenerle mucho temor. Así que, hermanos, aquello que le tenemos miedo nos va a controlar. Y Cristo no quiere que sus discípulos vayan a ser controlados por los líderes religiosos, aunque les hagan amenaza de muerte. Y más después en el libro de Hechos vemos cómo seguían con esta misma estrategia de matarlos. Así que Él tiene la autoridad sobre toda la eternidad y a Él debemos temerle, dice el Señor, porque Él puede y es el que tiene para condenar
al infierno cuando la persona lo rechaza. Y Jesús les aclara después, les aclara que la autoridad está para servir, que la autoridad está para cuidar y que Jesús aprecia su creación. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos conceptos equivocados acerca de la autoridad. Queremos que la autoridad ha sido dada para matar, subyugar, aprovecharse, condenar, abusar. Y nunca es el sentido. Por eso Jesús les dice que la verdadera autoridad va a cuidar de ellos. Y no por el miedo, sino por el amor, por la bondad. Y por eso les dice, miren, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos. Y yo tengo, dice el Señor, muy bien cuántos pajarillos se venden y tiene el control de todo ello, dice, de estos pajarillos. Y yo estoy pendiente. Y además estoy pendiente de los cabellos. ¿Cuántos cabellos hay en nuestra cabeza? Y si Dios está pendiente aún de nuestro cabello, que ya se nos está cayendo, ¿verdad? Y que cada día, bueno, el día siguiente se en la cama muchos pelos, y Dios lleva todo ese control, es tan minucioso para cuidar. ¿Y qué les dice? Y vosotros valéis más que estos pajarillos. Vosotros valéis mucho más que estos pajarillos. Así que si yo cuido a los pajarillos y sé qué hacen con cada pajarillo, qué les está pasando, cuánto no más voy a cuidar de ustedes que son mis discípulos y que valéis, dice, mucho más que ellos. Así que le está diciendo, y el que verdaderamente le deben de tener temor, soy yo. Pero yo soy un líder compasivo, misericordioso, sin abusar de nada, sin injusticias, y lo vino a demostrar a través de la persona del Señor Jesucristo, que teniendo toda la autoridad, todo el poder, lavaba los pies de los discípulos y había venido a servir y no a ser servidos. Así que los discípulos sabían muy bien lo que Jesús les estaba diciendo, y por eso Jesús se les anticipa al pensamiento de sus discípulos, porque los discípulos ya sabían cómo eran sus líderes religiosos. No era solamente la hipocresía, sino que habían visto en sus vidas muchos abusos de autoridad y que amedrentaban a los discípulos y al pueblo mismo de muchas formas con el miedo. Y por eso Jesús y Lucas lo explica ya muy bien. Miren, no le tengan temor a los que matan el cuerpo, dice, porque ellos nada más hasta ahí pueden llegar. Así que, hermanos, por eso aparece este texto, porque los fariseos no solamente tenían problemas con la hipocresía, sino también con el abuso de la autoridad. Y, por ejemplo, es interesante ver cómo Jesús hoy le va a dar la fórmula de con quién pueden enfrentar a esta oposición. Y por eso, como digo, viene esta otra porción de textos que tampoco le hallamos de por qué la estaba poniendo Lucas, pero al ir estudiando ya vemos la razón por lo cual lo hace. Así que nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas. Lucas, capítulo 12, versículo del 8 al 12. Y todo va en secuencia lo que nos está diciendo Lucas. Todo está muy en secuencia y Jesús los está preparando para el futuro y se está anticipando porque ellos tendrán que confrontar o enfrentar a la oposición de los líderes fariseos. Y vean lo que dice. Os digo
que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Versículo 10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que blasfemare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Cuando os trajeren a la sinagoga y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Verso 12. Porque, acá está la clave, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis decir. Y aquí ya Jesús, como Dios, está anticipando y le da un rápido estudio acerca del Espíritu Santo que más después Él lo va a estar desarrollando más ampliamente, pero empieza ya a darles ciertas, como decimos, ciertas píldoras acerca de la labor del Espíritu Santo. Así que, en primer lugar, Jesús va a confirmar la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que el Espíritu Santo ha venido, dice el Señor Jesucristo, para glorificarme a mí. Él hablará de mí, tomará de lo mío y hablará de mí. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. Y por eso Jesús solo va a hacer y va a confirmar lo que el Espíritu Santo hace. Si le confieso, si confiesa Él por el Espíritu Santo, Jesús va a decir, sí, Él fue accesible al Espíritu Santo. Él tuvo una buena respuesta al Espíritu Santo. Y si lo negare, Él va a decir también, no, no rechazó al Espíritu Santo. No obedeció al Espíritu Santo. Y eso es lo que va a estar haciendo. Y por eso aparece este texto que uno dice, bueno, ¿y por qué aparece esto? Pero les está dando una breve enseñanza acerca del Espíritu Santo. Así que está respaldando y va a respaldar el ministerio que el Espíritu Santo va a hacer cuando Jesucristo sea llevado. Y les habla que vendrá el Consolador. Así que el que me confiese delante de los hombres, porque ha sido obediente al Espíritu Santo, dice, sí, él fue obediente al Espíritu Santo, confesó y creyó en la obra del Espíritu Santo. Y no lo confesó. Así que eso es lo que va a estar haciendo. Y qué lindo ver que el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Y así decía uno de nuestros pastores, el mejor comentario de la Biblia es la Biblia. Pero en segundo lugar, Jesús también determina que será en base al Espíritu Santo y la reacción que tengan al Espíritu Santo lo que va a determinar su eternidad. Y habla de este aspecto. Dice, bueno, con Jesús van a ofenderlo, le van a hablar palabras, lo crucificaron. Y dice, cualquier pecado que hagan ustedes contra el Hijo de Dios, le será perdonado. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo o que peque contra el Espíritu Santo, no le será perdonado. Y a veces, ¿verdad? Este texto lo sacamos fuera de lo que es y creemos que cualquier blasfemia o decir algo del Espíritu Santo no es. Y a veces nos confunde, pero aquí la palabra de Dios nos dice muy bien qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y quiénes lo pueden hacer. Y lo enfatiza muy bien. Vamos a ir entonces a Juan capítulo 16, versículo 8. Juan, vean, y como digo,
qué lindo es tener la palabra de Dios que él mismo la va aclarando. Juan capítulo 16. Dice, y cuando Él venga, está hablando del Consolador, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo. Y por eso no va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque rechaza la obra que el Espíritu Santo está haciendo sobre la persona, que viene a darle convicción de pecado, de justicia y de juicio. Y la persona dice, no, yo no tengo pecado, no hay justicia, no va a haber juicio, y rechaza, si es el pecado. Así que, hermanos, es bien claro. Ahora, me faltó poner el otro versículo, el versículo 9, y si ustedes lo tienen ahí en su Biblia, Juan 16:8, versículo 9, lo pueden leer, y dice, miren, de pecado por cuanto no creen en mí. De pecado, versículo 9, Juan 16:9, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Y viene el versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. Así que la labor del Espíritu Santo es decirle a las personas que reciban al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, que tienen pecado, que va a haber juicio, que va a haber justicia en la persona del Señor Jesucristo. Y ese es el pecado contra el Espíritu Santo, el cual no va a ser perdonado. ¿Por qué? Porque están rechazando al Señor Jesús. Y dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Este es el pecado imperdonable, rechazar al Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo lo que quiere hacer es que crea en el Señor Jesucristo. Y ahí Juan lo explica muy bien para que no haya confusión y nos confundan y nos amedrenten. Ay, ya estás hablando mal en cuanto al Espíritu Santo. Uy, esto. No. La Biblia lo explica muy bien. Así que, hermanos, ¿quién puede cometer el pecado contra el Espíritu Santo? El que rechaza al Señor Jesucristo, porque el Espíritu Santo está. ¿Y quién no lo comete? El creyente, porque ha recibido la guía del Espíritu Santo para creer en el Señor Jesucristo. Ese es el pecado, y de pecado por cuanto no creen en mí. Bien clarito. Pero además les dice que también recibirán el poder por el Espíritu Santo. ¿Cómo es que van a poder confrontar a los líderes religiosos? ¿Cómo van a poder enfrentar el miedo con lo cual los líderes religiosos los van a acechar? A través del poder del Espíritu Santo. Y por eso en el libro de Hechos dijo, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es en el poder del Espíritu Santo que se abre la obra de Cristo, que podemos hacer todas las cosas. Por eso Pablo enfatiza una y otra vez, sean llenos del Espíritu Santo, sean controlados por el Espíritu Santo. Y vean, ya Lucas se estaba adelantando quizás a lo que pasó en Hechos capítulo 2. Y veamos ahí para que vean cómo Pedro, el discípulo que negó al Señor Jesucristo 3 veces, y después de su crucifixión y su ascensión, y cuando Pedro fue bautizado con el Espíritu Santo en Pentecostés, en Hechos capítulo 2, vemos cómo es la situación de Pedro y cómo Pedro cambió y tuvo el valor. Y como dice, Dios no les ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Miren en Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos
y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí después de haber recibido el Espíritu Santo y decían, están llenos de mosto, están borrachos. Y Pedro se levanta en la llenura del Espíritu Santo con los 11 y empieza a hablar. Pero miren ahí en Hechos, siempre capítulo 2, versículo 22 al 24, vean las palabras que ocupa Pedro. Y ahí estaban todos los líderes religiosos, los fariseos, Anás, Caifás, los sacerdotes, todos aquellos que habían linchado al Señor Jesucristo. Pedro está delante de ellos y vean lo que dice Pedro en este texto. Varón israelita, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, versículo 23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, y que dice, y matasteis. Ustedes, los Anán, Caifás, todos los líderes religiosos, les dice Pedro, ustedes lo prendieron y matasteis por manos de inicuos, crucificándoles, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido, que dice, por ella. Así que ahí está lo que Jesús les había enseñado en Lucas 12. En Hechos 2, Pedro lo está comprobando. ¿Y dónde tuvo el poder Pedro y todos los discípulos para enfrentar la oposición en el libro de Hechos cuando estuvieron en la cárcel, cuando los amedrentaban, que los iban a matar y hubo toda la persecución? ¿Dónde sacaron todos estos creyentes el poder para enfrentar esa oposición maléfica en cierto sentido de los líderes? Por el Espíritu Santo. Esteban, lleno del Espíritu Santo, dijo, Padre, no les tomes en cuenta este pecado, cuando lo apedreaban. Así que, hermanos, Jesús les está diciendo que debemos de ser controlados por el Espíritu Santo, sin ningún temor, sin ningún miedo. Y por eso, hermanos, dice, no temáis a los que matan el cuerpo. Y nosotros en esta pandemia, ¿verdad? Todo el mundo anda con miedo, con temor del coronavirus, que esto, y la información que unos dicen una cosa, otros dicen otra, y miedo al coronavirus. No, dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, sino anden en el control de la llenura del Espíritu Santo. Por eso oramos nosotros, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Cuándo nos vamos a volver a reunir? Para no ser controlado con esa información que nos dan o por el miedo a esta enfermedad. No. Orando a Dios y siendo guiados por el Espíritu Santo. Con ese poder. Señor, vamos a salir, nos vamos a reunir, hago esto, no hago esto, salgo, no salgo a Él. Debemos de orar, Señor, me muevo, no me muevo, voy a esta reunión, no voy a esta reunión, salgo aquí. Es Dios y el Espíritu Santo el que nos controla y está guiando, hermanos, nuestra vida. Así que, hermanos, qué bendición que Jesús les enseñó a sus discípulos y los preparó para el futuro de cómo debían de enfrentar a la oposición y a los líderes con su hipocresía y el abuso de autoridad, y que el poder vendría sobre ellos en el Espíritu Santo. Así que por eso nosotros oramos que Dios nos dé sabiduría y Él nos controle, y que tengamos ese temor, ese respeto a nuestro Dios todopoderoso, y que Él nos guíe en todas las acciones que nosotros vamos a hacer y cómo podemos enfrentarlas. Así que qué bendición que ese mismo Espíritu Santo que obró en Pedro va a obrar en mí y en cada uno de los creyentes. Y por eso Jesús
da cada una de estas enseñanzas dentro del contexto de los líderes religiosos fariseos que estaban controlando al pueblo de Israel. Y que ellos pensaron que al hacer esto iban a terminar con la vida del Señor Jesucristo. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesucristo, con gran poder en el Espíritu, se levantó de los muertos al tercer día. Y luego Lucas nos dice que anduvo 40 días dando pruebas a todos, a más de 500 personas, de que Él había resucitado. Creemos en un Dios vivo y resucitado. Así que, hermanos, sabemos de dónde viene ese poder, a través del Espíritu Santo. Y Él nos va a ayudar para no caer en la religiosidad y también para enfrentar a cualquier abuso de autoridad. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos las benditas gracias, Señor del cielo, por que podemos estudiar tu palabra. Y tú revelas, Señor, tu escritura. Y qué lindo estar estudiando el Evangelio según San Lucas. Y que todas estas cosas fueron escritas también para nosotros como ejemplo, para evitar caer en la hipocresía o en abusos de autoridad. En fin, Padre, gracias porque mandaste al Consolador, al Espíritu Santo, Señor, para que nos diera ese poder. Así que te damos las gracias, Señor. Y así como los discípulos, Señor, hay muchos miedos, hay muchos temores hoy en día, Padre. Pero tu palabra dice que no temamos a ella. Que tú cuidas de nosotros. Que tú nos sirves a nosotros. Y que valemos mucho porque somos tu creación, vales más que esos parásitos. Y eso nos hace estar confiados y seguros que nuestras vidas están en tus manos, Padre. Y en ti vamos a confiar de acuerdo a los propósitos que tienes, Señor, en nuestra vida. Así que te damos las gracias, Padre, por lo que tú hablas. Y quizás usted no ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador personal. Ahí está el Espíritu Santo haciendo esa obra, tocando su corazón para hablarle que usted debe de creer en el Señor Jesucristo. Y por eso dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, serás salvo. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. Jesús no vino a condenar, sino vino a salvar, a dar su vida por todos nosotros los pecadores. Y eso es su gracia y su amor que nos salva. Reciba a Jesús. El Espíritu Santo está haciendo esa obra maravillosa y la está haciendo hoy en toda esta situación difícil que estamos pasando, porque parece ser que en épocas difíciles somos más sensibles a la voz de Dios. ¿Cuántas personas en esa época de guerra se convertían? Y el Espíritu Santo tocando y hablando. Y hoy, Señor, está haciendo esa obra maravillosa. Reciba a Jesús como su Señor y personal. Y que usted le tiene temor a la muerte, a los que matan el cuerpo, pero más dice el Señor que tiene todo ese poder para esa vida eterna. Reciba a Jesús como su Señor y Salvador personal. Dios le ama y estamos aquí nosotros también para servirle y ayudarle en su crecimiento espiritual. Que Dios les bendiga. Gracias, hermanos, que hemos podido estudiar la palabra y seguiremos adelante. Y vamos a continuar con la ordenanza de la Santa Cena con nuestro pastor Hernán. Así que la Santa Cena con nuestro pastor Hernán. Que Dios les bendiga y que ya tengan los elementos. Bendiciones, hermanos. Gracias. Buenos días, amados hermanos. Gracias, Jorgito, por esa palabra. Qué bendición que a pesar de todas las circunstancias podemos estar juntos y glorificar el nombre de nuestro Señor.
Hoy más que nunca necesitamos estar conectados con el Señor. Él es nuestra fortaleza, nuestro amparo. Él es nuestro brazo firme y solo en Él podemos agarrarnos y aferrarnos en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar enfrentando. Mi más sentido pésame para Beatriz de Celaya y su familia por la pérdida de su abuelita. Así es que nos unimos al dolor de la familia, pero también a la esperanza de que estaremos juntos en la presencia del Señor algún día. Vamos a entrar en sintonía con el Señor y vamos a escuchar y cantar esta canción que es tan hermosa y que nos recuerda el sacrificio de Cristo en la cruz, que es nuestro propósito el día de hoy. Por la vía dolorosa, triste un día en Jerusalén, los soldados le abrían paso a Jesús, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Le sangraban las heridas que por mí Jesús sufrió, las espinas desgarrábanle su sien, pero más inmenso fue su amor por quienes él iba a morir. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario ya morí. Cargando su cruz a cuestas, el Señor Jesús subió a la cumbre del Calvario con valor, mas la gente se acercaba para ver al que llevaba aquella cruz. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario ya morí. Su sangre vertió con profundo amor por salvar al mundo de condenación. Por la vía dolorosa que es la vía del dolor, como oveja vino Cristo, Rey, Señor, y fue él quien quiso ir por su amor, por ti y por mí, por la vía dolorosa al Calvario y a morir.
Vamos a tener este tiempo para recordar el sacrificio de Cristo en la cruz. Recordemos también que en este tiempo estamos trayendo a nuestra mente, nuestro corazón, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario como pago por nuestros pecados. Pero también estamos recordando al futuro de que pronto el Señor viene por nosotros, viene a traer a su iglesia, viene a llevarnos con él. Es glorioso saber que en este tiempo no solamente hacemos el recordatorio de esa dolorosa y cruel muerte de nuestro Señor, sino también estamos recordando que Él viene por nosotros. Y esto hace este tiempo tan especial, porque el mismo Jesús nos enseñó cómo hacer esto y para qué hacerlo. Así es que vamos a partir el pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y vamos a tomar el jugo de la vida que representa la sangre preciosa del Cordero de Dios. Vamos a leer la Escritura y recordar estos pasajes que son tan preciosos, que nos hablan del amor de Dios hacia nosotros. En 1 Corintios, capítulo 11, versos 23 y 24, la Escritura dice así: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos. En 1 Corintios capítulo 11, en los versos 25 y 26, la Escritura dice de esta manera: asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis, hasta que Él venga. Bebamos, hermanos. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos contigo. Agradecemos por tu palabra. Agradecemos por el consuelo que encontramos en ella y en tu Espíritu Santo. Agradecemos, Señor, porque siendo nosotros pecadores, enemigos tuyos, tú moriste en nuestro lugar. Gracias, Señor, porque diste tu vida en la cruz del Calvario para pagar los pecados que nosotros hemos cometido. Señor, gracias. Gracias infinitas por tu muerte en la cruz, por el derramamiento de tu sangre inocente por todos nosotros culpables. Y gracias también
porque al tomar este pan y este jugo de la vid, estamos recordando que tú vendrás a la tierra otra vez. Y ya no vendrás para sufrir, para morir. Vendrás en victoria para destruir a tus enemigos y llevarnos a nosotros que hemos creído en ti, a tu presencia. Señor, gracias infinitas por tu amor. Gracias infinitas por tu bondad. Gracias, Señor, por tu muerte en la cruz y por tu resurrección, sin la cual seríamos los más miserables de los hombres, dice Pablo. Gracias por tu muerte, por tu resurrección y gracias por tu segunda venida. Gracias porque vienes a la tierra de nuevo y vienes a llevarnos contigo. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias en el nombre precioso de Cristo. Amén. Amén. Gracias a Dios hemos podido tener este tiempo, que aunque es un tiempo breve, es un tiempo que Dios diseñó en la eternidad para que podamos estar en comunión con Él de una manera muy íntima. Y para que estos pensamientos lleguen a nuestra mente y nuestro corazón y podamos tomar fuerzas en ti, recordando tus promesas, recordando que tú moriste por nosotros en un evento histórico del pasado y recordando que tú vienes por nosotros para llevarnos contigo. Y eso, por las señales que vemos en nuestro mundo ahora, eso está más cerca que nunca. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios por este tiempo precioso. Espero que tú lo hayas disfrutado en la presencia de Dios y que este sea un tiempo para darte fortaleza, ánimo, consuelo, valor. Que Dios guarde nuestras vidas físicas de las pestes, de las enfermedades, de los peligros que acechan. Que Dios nos guarde, nos proteja y que Dios bendiga nuestra vida de una manera especial en cada momento. Que Dios te bendiga esta semana y que tú puedas llegar a vivir su presencia en ti todos los días de tu vida. Que Dios los bendiga, amados. Un abrazo para todos. Estamos siempre en contacto y estamos orando por cada uno de ustedes. Que Dios los guarde y los bendiga. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es más de tu unción. Que el cielo se parta en dos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, que el cielo se parta en dos, inúndanos, que en el desierto broten ríos, vida sopla hoy, hosana al Rey de salvación, hosana al Dios altísimo, hosana.
redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Pueblo unido pide hoy por libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos, que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. ¿Alguien tiene una alabanza para Dios en esta noche? Que se oiga la alegría. ¿Hay alguien que lo pueda decir? Voy a invitarle a que lo diga con nosotros en esta noche. Hosana, Hosana al Rey. Díganlo ustedes ahora. Una vez más, todos juntos. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al